Continuamos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Nuestro invitado de hoy, bueno, yo no sé si llamarle invitado porque ha estado con nosotros ya varias veces, es el diputado por el Distrito Nacional Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo que nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido, buenos días una vez más. Gracias Iván, gracias Lidia, afortunado de estar con ustedes y agradecido de la invitación de nuevo. Y más que invitado, yo creo que yo soy un colaborador. Claro, parte de este programa. Así claro es. que sí. Cada claro vez que sí. me llama, quien coordina con ustedes, no puedo decirle que no, tengo un compromiso Ah, fuerte. muy bien. Ay, no, y si no, ella manda a los talentos que mira, háblate con fulano que no quiere ir. Claro, mire, diputado, recientemente... Saludando también a los que siguen aquí, claro, AME Informativo. claro que sí. Recientemente el Intran anunció las nuevas medidas de no giro a la izquierda, ya el presidente Fernández se pronunció. El cambio de horario en el sector público. Cambio de horario en el sector público, una serie de medidas. medidas para tratar de mitigar el caos del tránsito que tenemos en República Dominicana. Su opinión del tema. Y aparte, supuestamente hay un rumor que para el Intran va al Zorrillo Zuna. Es Bueno, verdad que hay problema entonces. tú sabes, Iván y Lidia, que el tránsito, el tráfico, no es determinístico, es probabilístico. Y en ese sentido, de manera continua, las autoridades deben estar realizando los estudios de tráfico, los estudios de aforo, para mejorar lo que le llaman los niveles de servicio de las vías y en ese sentido poder realizar cambios. Pero en este caso, los cambios que se han estado planteando, nosotros entendemos que es una improvisación. Eso es parte de un estudio que el Intran contrató a una empresa brasileña en el año 2022, en noviembre, y esa empresa pues entregó unos resultados y unas recomendaciones en abril del 2023, así que ya esas recomendaciones tienen ya 2 años y el gobierno ha empezado a anunciar estas medidas, pero esto es un tema para sacar otro tema. Generalmente las medidas siempre fueron anunciadas con el tema de la tragedia lamentable del YC, eso en el mes de abril, en Semana Santa, Paliza anunció, Paliza anunció que iban a haber unas medidas muy disruptivas en todo lo que hay, que la ciudadanía debía prepararse. Bueno, pues el director del Intran en ese tiempo negó, ¿verdad?, lo de los giros a la izquierda, después ahora se están implementando y también esas recomendaciones fueron planteadas con un espacio de corto, mediano y largo plazo, porque no todas pueden ser realizadas de manera simultánea. Ahora, Claro. ¿cómo es que se hacen los reordenamientos viales o cómo es que deben de hacerse? Bueno, primero hago los estudios de aforo, los estudios de tráfico. Esos estudios de tráfico se montan generalmente en unos simuladores que te proyectan o te estiman cuál sería el comportamiento esperado de los ciudadanos ante un cambio de esa medida y sobre todo si esa medida va a mejorar, va a mantener o va a empeorar la situación. Una vez que se tienen esos resultados y que dan de manera favorable cualquier cambio, se consulta a la ciudadanía, me explico, los empresarios de la zona, las juntas de vecinos y todos los sectores, los comerciantes, y para socializar, porque no es que tampoco se va a hacer un tema de democratización tan amplio que no se tomen las medidas que hayan que tomar, porque las autoridades están para decidir. Y en ese sentido, una vez consultado, pues se informa a la ciudadanía con tiempo y luego entonces empieza la fase de implementación, que generalmente debería durar 3 meses de fiscalización de la DGC, sin multar a los ciudadanos para que se vayan acostumbrando, y luego entonces ya sí vienen las sanciones. Ahora, ¿qué pasa? Que estas medidas lo que van a hacer es a movilizar o a desplazar los entaponamientos más que a resolverlos, porque fueron realizadas realmente sin ninguno de los procesos que yo te indiqué. Quiero decir e informar al país que si la sala capitular o el Consejo de Regidores del Distrito Nacional no aprobó una resolución o una normativa para estos cambios, hablando de estos cambios, cualquier ciudadano, cualquier institución puede ir al Tribunal Superior Administrativo o el Contencioso Administrativo y poder echar para atrás, porque quienes deben tomar esa medida, el Intran es el órgano rector, el órgano regulador, pero el ejecutivo del territorio, el administrador del territorio es el alcalde. Cualquier cambio de sentido, cualquier cambio de vía, la señalización, la semaforización, las soluciones viales, la rotulación de las vías, en la parte urbana
es competencia del ayuntamiento y lo dice la ley 17607, no lo digo yo, y también la ley 6317, que fue de mi autoría, la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial. Y en ese aspecto, pues esa ley en alrededor de 77 artículos dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. En ese aspecto, la mayoría de los alcaldes no han asumido los roles, las atribuciones y las competencias que le da no solamente esta ley 637, sino la ley de 176-07, pero en definitiva, en el caso de los cambios a la izquierda, creo que va a trastornar. Por ejemplo, la forma en que está diseñada las vías en la República Dominicana, porque ese estudio va a impactar no solamente las intersecciones que ellos han anunciado, van a ser, y aquí anunció el país, serían 125 cruces en 125 intersecciones del Distrito Nacional, entiéndase, la Luperón, la George Washington, la Independencia, la Máximo Gómez, la Ortega y Gasset, la Tiradentes, la Lope de Vega, la Churchill, la Núñez de Cáceres, la José Contreras, la Nacaona, en todos esos corredores, donde quiera que hay giro a la izquierda, se van a prohibir. Eso va a crear una situación de mucha conflictividad. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al punto específico de la 27 con Churchill, que tú tienes ahí 10 carriles en la 27, 8 carriles en el lado de la Churchill, norte-sur, no vas a poder girar a la izquierda. La calle próxima, después del centro comercial que está ahí, es una calle muy estrecha y que al final lo que hay es un barrio al fondo, es decir, no tiene salida. No te puedo mandar por ahí porque lo que están es mandando a todo el mundo a doblar a lo que se llama la vuelta a la manzana, para volver a coger la vía para girar a la izquierda. Pero la vuelta en la Sarasota. En todos los sitios ellos están, pero hay algunas vías que no tienen esa posibilidad. Entonces ahí, ¿qué sería? Te mando a la Rómulo Betancourt, pero para mandarte a la Rómulo Betancourt, tú tendrías que subir a la avenida Carmen Mendoza de Corniel o a la Boechío, un tramo muy largo para volver a coger la 27, todo para girar en U. ¿Y qué te están haciendo? Bueno, te están mandando a la Sarasota para que gires en U y dobles a la derecha. Ahí aproximadamente tú duras de 10 a 15 minutos. Pero se entapona entonces, en esa zona donde tú vas a poder girar, se va a entaponar. Sí. Porque claro, todo el mundo va a ir para mire, allá. antes del entaponamiento, yo subo continuamente desde el Congreso sur-norte y el entaponamiento está. Imagínate que ahora le manden todo ese tráfico norte-sur hacia la Sarasota, ¿qué sería? Entonces ahí lo que va es a colapsar. Eso hay cruces, intersecciones que van a colapsar porque están mandando tráfico. Por ejemplo, donde yo vivo, mandaron todo el tráfico de camiones por la Euclides Morillo, de la Luperón, mandaron todo ese tráfico que antes no estaba. Ahora yo, para salir de mi casa, que salía sin problema, ahora yo tengo un problema. Es decir, que lo que han hecho, en vez de resolver los tapones, y eso te digo que no han entrado todos, son 125 intersecciones. En ese sentido, yo creo que esas medidas, aunque ellos las van a imponer, tienen que tener la decisión de la sala capitular. En el caso de los cambios de los horarios, es una medida muy difícil porque el gobierno lo que está haciendo es más anuncios porque no tiene respuesta a los problemas del país. El gobierno lo que debió haber es invertido en soluciones viales, pero al no invertir, por ejemplo, el gobierno no ha terminado el pedacito de metro del 9 al Alcarrizo. Tiene 5 años en un pedacito de metro que el director dijo que iba a salir más barato que los que construyó Leonel, que salieron a 56 millones de dólares por kilómetro. Él dijo que iba a salir a 48. Hoy el kilómetro de metro del pedacito del Alcarrizo, que la gente dice Ercáncamo, está costando 105 millones de dólares. El doble. El doble de lo que costó la línea 1 y 2, porque a veces los funcionarios entran sin experiencia y se ponen a hablar sin saber y sin tener conocimiento de causa. En ese sentido, ese pedazo de metro está mal planificado, mucha improvisación, un diseño que realmente han tenido que desmontar columnas, ha habido problemas con el uso de suelo y la gente no sabe cuándo lo van a terminar y no sabe si realmente se terminaría con éxito, porque eso parece una montaña rusa. Es decir, cuando tú ves y pasas ahí desde ese punto, esos vagones y esos rieles, no sé cómo van a permitir que la gente llegue de manera correcta y con seguridad a su destino. Es verdad, pero no han terminado el monorriel de Santiago,
eso tal vez lo inaugure la Fuerza del Pueblo en el próximo gobierno, igual que el pedacito de metro. Sino que tiene que intervenir la Fuerza del Pueblo para mejorar. En el 9 han gastado miles de millones de pesos en una intervención que todavía no ha terminado. Se han gastado miles de millones de pesos hasta Santiago y no se ven los resultados. En el caso específico de el gobierno anunció, por ejemplo, un tren metropolitano de aquí a las Américas. Eso no han dado el primer Picasso, eso fue anuncio. El gobierno anunció también, y fue anuncio, la extensión desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta San Luis, otro anuncio. Anunció un tren ligero de carga y pasajeros desde aquí hasta Jaina, otro anuncio. El gobierno anunció en el 2020-21, cuando inauguró el primer corredor que venía del gobierno anterior, 17 corredores. Solamente han podido implementar 3. Y de esos 3, el propio Antonio Marte, senador aliado al partido de gobierno, y que maneja uno de los corredores, el de la Núñez, ha dicho que los corredores han fracasado. Es decir, no han implementado los 17 y ya 3 de ellos fracasaron. Y es verdad que fracasaron, porque yo los exhorto a ustedes a que vayan al puente de la Churchill, al peatonal, y desde ahí graben cómo de la estación del metro salen miles de ciudadanos. Una parte se va a pie porque no tiene el otro pasaje a su punto de destino o de trabajo. Otra parte realmente puede irse a pie, no porque no tiene el pasaje, sino porque es fisiatra o es físico y quiere caminar y hacer ejercicio y se va a pie. Y otros, la gran mayoría, un 80%, se ponen a hacer fila en la parada del motoconcho que está en la bomba antes de la Charles Sommer. No sé si ustedes han visto ese escenario. Les exhorto a que vayan en hora pico y lo graben, pero también grábenlo en la Núñez, que pasa lo mismo. Pasa en la Núñez con Kennedy. Núñez con Kennedy. Hacen más gente parada en la del motoconcho, filas, que en la del corredor. Las guaguas a veces no llegan, y las que llegan, menos gente montada en el corredor, porque no hay un carril exclusivo. Y tú te preguntas, ¿cuál fue la transformación? Si la gente está prefiriendo montarse en el motoconcho, que es más inseguro y es más caro, pero te lleva a tu punto de destino, no tiene un trazado definido como el corredor. Entonces, al final, en definitiva, el gobierno, al no tener respuesta de lo que ha anunciado, bueno, el gobierno anunció con Aerodón que cogieron el dinero para la campaña también, la solución del puente Francisco Peinado, no hay nada en el Francisco Peinado, el puente flotante que se iba a hacer aquí, paralelo al flotante, tampoco han iniciado, la solución de la Monumental con República de Colombia, ahí no hay nada, la Monumental con Jacobo Masluta tampoco, la Monumental con Pérez Ricard tampoco, la Monumental con los próceres tampoco. Ahí está la obra de la Colombia también. ¿No? Es la Colombia, yo estoy diciendo, digo la Monumental, no, la República de Colombia con todas esas intersecciones. Sí. En el único sitio que se está trabajando, y viene desde antes de Aerodón, es en la Luperón, en el paso a desnivel de la Luperón, que ahí se está trabajando, pero esa intervención venía desde antes del gobierno coger el dinero de Aerodón por adelantado, porque tampoco le tocaba al gobierno coger ese dinero, porque el contrato se vencía en el 2030, le tocaba a otro gobierno, y cogieron 775 millones de dólares por adelantado. En definitiva, el gobierno ha fracasado con esta medida. Y lo que ha hecho el Intran es tener 4 directores, el gobierno, 4 directores en 4 años. Posiblemente tengamos un 5º director. El Intran no sale de un escándalo. Que Zorrillo Osuna, supuestamente. Bueno, no sé, pero eso se jodió. El Intran realmente, el gobierno con el transporte y el Intran no pega una. De verdad que no pega una. Cuando tú ves que un gobierno tiene 4 directores del Intran en 4 años y lo ha cancelado y lo ha destituido, no precisamente por cumplir la ley, ni hacer las cosas correctas, sino por incumplir con la ley y hacer las cosas incorrectas, te dice si este gobierno tiene planes, tiene proyectos, tiene políticas públicas para el transporte. En definitiva, yo creo que ha habido un retroceso. La gente de lo que viene del Intran no le hace caso, hay falta de liderazgo. Y la otra medida que anunció el gobierno, que era relativa a los parqueos, quiero decirles que verifiquen la ley, porque la ley 6317 establece, cuando tú tienes un mal estacionamiento, que la sanción es una multa de 1 a 3 salarios mínimos, leve, y la reducción en los puntos del sistema de conducir por puntos. Ahí llegó.
la ley 637 no establece por un estacionamiento que se te lleven el vehículo, que lo retengan y que tú tengas que pagar la grúa y que tengas que pagar el estacionamiento. Ellos piensan cobrar eso para generar dinero, pero la grúa y el estacionamiento lo debe construir el gobierno y tener la grúa de los dineros que se cobran de las multas, que lo que debe hacer el gobierno es cobrar de manera eficiente las multas. Por ende, cuando la DGC o el gobierno se lleva un vehículo tuyo bajo las causales que no diga la ley 637, está violando dos derechos fundamentales: el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad privada. Ese vehículo no es de la DGC, ni al director de la DGC, ni del Intran. Este vehículo es tuyo. Y el otro derecho es el libre tránsito. Ahora, la ley sí dice 5 condiciones por las cuales la DGC te puede llevar el vehículo, y son condiciones del vehículo. Por ejemplo, no tiene la matrícula, no tiene la placa o no has pagado la placa, no tiene la póliza del seguro, no tiene la inspección técnica vehicular, o el vehículo está siendo utilizado para interrumpir el libre tránsito, que está alterando los derechos de los demás. Ahí en ese caso la DGC puede retenerlo por 72 horas. Las 72 horas debe disponer de ese vehículo, entregándolo a su dueño, cobrándole la multa y deduciéndole los puntos en la licencia de conducir. Pero si intentan hacer un negocio con ese centro de retención, que lo sacaron del canódromo del 13 y lo llevaron ahora para la autopista Duarte con una inauguración que hicieron por todo lo alto, debo indicarle que viola la Constitución, viola incluso tratados internacionales y la misma ley 637. La DGC no se puede llevar ni los motores ni los vehículos por cualquier quitamistapajo. Pero ellos andan llamando a los motores siempre lo vemos. Es una violación. Ahora, si el motor no tiene la matrícula, es decir, vuelvo y repito, lo pueden llevar con las causales que te dije. Fuera de ahí, cualquier otra condición que sea del conductor u otra, no tiene la DGC la facultad. Ya el Tribunal Constitucional, sobre todo en este año, ya ha dado 2 sentencias sobre la retención y la arbitrariedad de los agentes de la DGC cuando se lleva un vehículo de motor por las condiciones que no establezca la ley. Te voy a escucharte, saber el trabajo que has hecho durante todos estos años, me hace definitivamente preguntarme, pensar y verte como un alcalde. ¿Has pensado? Claro, mira cómo hablas, por ejemplo, el tema del tránsito, cómo hablaste de que la alcaldía es la responsabilidad de la alcaldía, ese desconocimiento del tránsito y de la función de la alcaldía en el tránsito lleva que justamente antes de que vinieras yo hacía la referencia de que no tenemos los letreros de los que sí y los que no, y yo ayer dudé de una calle que yo sí podía doblar a la izquierda, pero no sabía, porque vi a un DGC parado y dije sí lo hago, no lo hago, o sea, estaba en duda y yo decía ¿dónde están los letreros? Y justamente respondiste de forma natural esa labor que tiene la alcaldía. ¿Has pensado en eso? ¿Estás trabajando en eso? De verdad, ¿no te lo has preguntado? Mira, Lidia, yo entiendo, yo soy un político que entiende que el político que se desespera pierde el enfoque. El político no puede ir ni más rápido ni más lento que la pelota, porque o le pica adelante o le vuela. Ahora mismo la Fuerza del Pueblo está en un congreso. En el Congreso elector Manolo Tavares Justo, no es momento de candidaturas. Ahora, lo que sí es cierto es que una gran cantidad de compañeros y compañeras, ciudadanos, están aspirando a que yo pueda en la capital presentar un proyecto que con todas las posibilidades. Ahora, yo dejé 27 proyectos de modernización y transformación en tránsito terrestre, 2004-2010. Fui nominado al Premio a la Excelencia y la Calidad en el 2010. De ahí me hacen diputado. Tengo 5 leyes aprobadas. No llega a un 2% los diputados que logran aprobar una ley. Y tengo 6 en proceso que ya están priorizadas para ser aprobadas y en consulta trabajándose. ¿Qué significa eso? Fui vocero el año pasado del el bloque de oposición de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo. Hoy, de manera unánime, la dirección política y la Cámara de Diputados, todos los diputados me eligieron miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es uno de los cargos de más alta distinción que un diputado o un senador. Lo comparto con Omar Fernández, que hace lo propio por el Senado de la República como la segunda mayoría para elegir a las altas cortes y a la procuradora y a los adjuntos. En ese sentido, mi carrera política está en un nivel que mucha gente pues aspira a que nosotros podamos ser utilizados de manera más objetiva, con resultados, orientados a resultados en la capital. Yo creo que la Fuerza del Pueblo
tiene El la gobierno posibilidad. local necesita una persona La así de Fuerza del preparada. Pueblo tiene la posibilidad de recuperar ya por completo el distrito, como lo hicimos con Omar Fernández en la senaduría, y la coyuntura está muy favorable, pero estoy en un periodo de reflexión para más adelante determinar, pero de que sí hay una gran cantidad de sectores aspirando a que uno vaya a la capital, pues ahí están, pero Y de no sectorizado como yo, como ciudadana, que escuchándote entiendo que... la harías Biblia un buen dice papel. que todo llega a su tiempo. Uno no se puede desesperar, pero de que yo creo que ya nosotros en la Cámara de Diputados hemos cumplido un ciclo. Estamos convencidos de eso. Hemos dejado el aporte y creo que puedo ser más útil en otra posición para los capitaleños, pero también para todos los dominicanos. Así es, qué bueno escucharte, Tobías, muchas gracias. Di tus redes sociales, como eres aún, ¿verdad? Formas parte del Congreso, pues tienes que No, y de tener... este programa. Claro, Que tienes- sí, exacto. no, pero tienen que tener contacto los ciudadanos contigo, ¿cómo te pueden seguir? Mis redes son fáciles porque yo de que sale una plataforma agarro mi usuario con mi nombre Tobías, que es mi segundo nombre, un nombre bíblico, y Crespo, Tobías Crespo, todo junto con B larga y S, arroba. Digo, en el caso de Instagram, en Facebook también Tobías Crespo, en Twitter Tobías Crespo, y mis correos también son todos con Tobías Crespo. ¿Usted es familia de Elvis Crespo? No. No. Ok. Me confunden con Chayanne a veces. Ah, bueno, sí, está bien. Muchísimas gracias a todos por quedarse en sintonía. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías. Y por supuesto, nos vemos y nos escuchamos mañana.